Bienvenidos nuevamente a este espacio donde buscamos brindarles herramientas para vivir mejor, para conectar con lo que realmente son, para transitar y avanzar en eso que llaman el crecimiento personal y conectar con nuestro inconsciente. Y por eso una de las herramientas y de las prácticas que también trae mucha importancia en este proceso de crecer es la práctica corporal del yoga, el equilibrio, el entender nuestro cuerpo y el poder practicar, digamos que una actividad física que nos conecte también con lo que somos. Por eso hoy tenemos una gran invitada y es Gaby Cruz. Hola Gaby, bienvenida. Gracias Michael, primero agradecerte por esta invitación, estoy súper honrada de hacer este espacio contigo y de poder compartir un poco de mi experiencia, mi aprendizaje para que más personas puedan poner en práctica en sus vidas. Muchísimas gracias. Y pues bueno, entrando en materia, cuéntanos un poco más qué es el yoga. Bueno, el yoga realmente para mí es una filosofía de vida, pero hay diferentes formas de practicar el yoga y puedes elegir alguna de ellas o todas y prácticamente es una herramienta de optimización del ser, porque el yoga es integral, va a permear todos los campos de tu vida, desde el corporal, el cuerpo emocional, el cuerpo energético. Entonces las diferentes prácticas van a hacer que tú empieces a conectarte desde el interior con cada uno de los aspectos, tanto de tu vida, de tu cuerpo, como de las relaciones con los demás. Entonces para mí es una herramienta de optimización del ser, para crecer, en evolucionar ese ser que está aquí viviendo esta vida terrenal. ¿Cómo entender eso cuando lo que pensamos o lo que se ve en redes que es el yoga es como una práctica física, es como si fuera un ejercicio o como si fuera parecido a pilates? ¿Cómo entender la integralidad del yoga? Bueno, primero entender que, como te decía, el yoga tiene varias ramas. Haz de cuenta que es el arbolito del yoga. Entonces tiene diferentes senderos. Uno de los senderos es la práctica física, que son las asanas, lo que vemos muy en redes sociales, que es al occidente llegó el yoga por el tema de las asanas, que son las posturas físicas sobre el tapete. Pero esa es solo una pequeña rama del yoga, es un pequeño de los peldaños que el yoga te invita a compartir, pero tú puedes elegir o no hacer asanas y practicar los demás senderos del yoga, que ahorita voy a explicar cada uno de ellos. Entonces, sí, el yoga es asanas, hacer práctica física, mover tu cuerpo físico, que a la vez va a mover tu cuerpo emocional y tu cuerpo energético, pero no es necesariamente solo eso el yoga, ¿sí? Esa es la parte de las asanas. Pero se debe entender que no existe el yoga sin la meditación. Si tú vas a una clase de yoga o de pilates o de stretching, quizás vas a ver similitudes en el movimiento del cuerpo, porque pues obviamente muchas de las posturas del yoga han evolucionado para tener una función fisiológica, anatómica. Exacto. O igual, a medida que ha pasado la historia, Pilates, que fue el creador del método Pilates, que lo hizo para bailarines, seguramente en algún momento de su vida practicó yoga y tomó alguno de los movimientos y ya con su estudio de la anatomía y la fisiología del cuerpo, pues hizo un método Pilates que quizás se puede parecer en algunas cosas al yoga, ¿sí? Pero no existe el yoga sin meditación. Si tú vas a una clase de yoga donde estiras, haces posturas, hay diferentes prácticas físicas del yoga también, muy bien, pero si en tu clase no hay meditación o no integran la respiración consciente con algunos estadios espirituales de la mente, pues no estás, o sea, desafortunadamente no estás haciendo yoga, ¿sí? Muy importante. Y quizás muchas personas van a decir, pero ¿cómo así? Sí, porque el yoga es eso, es la práctica de la optimización del ser, de poder tú conectar contigo mismo, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu corazón, generar ese equilibrio en el cuerpo para luego practicar ese equilibrio en los demás aspectos de tu vida. Entonces no hay yoga sin meditación. Entonces nos tenemos que desprender un poco, digámoslo así, de la idea de que el yoga es para hacer ejercicio, para poder estirarnos más, ser más flexibles. Aunque sea un resultado, no es para eso. Exacto. El objetivo del yoga no es tener pues el split y la postura del pie aquí y el otro pie sobre la cabeza.
No, que tú con la práctica física lo logres, esos son efectos secundarios de tu práctica física, pero no son el último objetivo del yoga. Entonces aquí quiero explicarles, el objetivo del yoga según los sutras, que son textos sagrados en los que se basan los yogis, es Yogas Chitti Vritti Nirodha, que en español significa el cese de la sobreidentificación con las fluctuaciones de la mente. Entonces ahí nos conectamos un poco con el tema de la mente. Las fluctuaciones vienen a ser los pensamientos, ¿cierto? Entonces haz de cuenta que tu mente es un mar, un océano que viene ola tras ola, pensamiento tras pensamiento. La naturaleza de la mente es movimiento, porque está hecha para hacernos sobrevivir, para que si hay un peligro tú puedas tomar decisiones, si salir corriendo, si defenderte, etc. Esa es la naturaleza de la mente. Entonces no es que nuestra mente sea nuestra enemiga, no es que la mente esté mal y ojalá la mente fuera de otra manera. No, lo que pasa es que no la conocemos y no nos sentamos con disciplina y motivación a entrenarla. Entonces, a través de la práctica del yoga, asanas y otras herramientas que también tiene el árbol del yoga, lo que tú vas a hacer es entrenar tu capacidad de atención. Entonces, cuando tu mente fluctúa y fluctúa en ese océano que a veces está muy caótico, muy tormentoso, tú entrenas tu capacidad a estar en el vacío entre cada pensamiento, ¿cierto? Entonces, las olas empiezan a ser un poco más suaves. Una ola pasa, la otra pasa y te entrenas para estar en ese vacío y para calmar la mente, para que sea un océano un poco más calmo cuando lo necesites, porque también es las dos cosas. A veces vas a necesitar una mente súper activa y rápida y a veces vas a necesitar momentos de calma. Entonces el yoga no es como todo el tiempo en calma, pues no, porque te invitas al equilibrio entre eso y tener el entrenamiento de elegir en qué momento deseas cómo deseas tener tu mente, si tormentosa o estar en espacios de vacío y de calma. Y ahí viene el tema tan popular de la iluminación, y es que en ese vacío es que te conectas, ¿sí? Yo considero que ya todos estamos iluminados porque estamos aquí, no hay una vida espiritual y una vida terrenal, no. Para mí todo es espiritual. Porque tú no puedes desligarte del espíritu. Que no lo veamos o que no lo sintamos no quiere decir que no esté activo. No somos conscientes de. Entonces el espíritu es la chispa que le da vida al cuerpo. El alma es una parte del espíritu. Entonces esa alma que le da vida a nuestro cuerpo está en todo. El espíritu le da vida a todos los seres vivientes, sintientes que están en este plano 3D. Entonces no existe esa vida terrenal, que podríamos decir de alguna manera, sin la vida espiritual. Porque pues no estarías aquí. Sin la chispa de vida, pues no estás viviendo aquí. Entonces todo es espiritual. Que tú lo ignores o no lo quieras reconocer o tengas otras creencias, está bien, pero realmente todo es espiritual. Entonces el yoga te hace darte cuenta que puedes vivir en equilibrio esa vida espiritual y que en ese vacío de la mente que entrenas para estar ahí, puedes conectarte con tu chispa divina, con tu alma y asimismo alinear tus propósitos, tus creencias, tus decisiones, tus hábitos de vida para estar en una vida en equilibrio. Ese punto es importante y es ¿para qué hacerlo? Es decir, ¿para qué es la práctica del yoga? Que es un poco lo que decías, para entrar en equilibrio. Y hace un momento decías que afectaba las decisiones, transitar las decisiones. Es decir, que yo podría practicar el yoga para saber si las decisiones que estoy tomando están bien o no. Bueno, no existe el bien o el mal, digamos que eso es un juzgamiento de tu mente. Y la mente, aunque es sabia y es nuestra amiga, si la aprendemos a ver, a percibir, es limitada, ¿cierto? En el mundo espiritual, que quisiéramos decir altas frecuencias, pues todo pasa para un aprendizaje. Pero lo que tú me preguntas, obviamente si tú tienes una práctica consciente de yoga, vas a limpiar muchos canales energéticos a través del movimiento, los cantos, las meditaciones, para que tus decisiones sean más en equilibrio con lo que tú deseas o con lo que tú necesitas que llegue a tu vida para tu mayor bien. ¿Cierto? Porque tampoco se trata de romantizar todo y decir como, ay, yo me vuelvo yogi y practico 10 horas al día y dejo toda mi demás vida a un lado
y entonces voy a lograr mi vida en calma y perfecta y fabulosa en 6 meses. Sí y no, depende de la percepción, ¿cierto? Claro, Porque el yoga te va a dar otra percepción de lo que antes tú quizás llamabas problemas. Claro, total. Entonces tú vas a decir, bueno, me pasó esta situación, pero me está enseñando esto. O me muestra esta herida que yo ahora soy capaz de ver y enfrentar porque mis canales energéticos, que son los que me comunican con esa divinidad, me están diciendo, mira, tienes esta herida y esta es una oportunidad para que sanes y para que estés más en calma con X situación. Ok, a través de la meditación, es decir, de la práctica del yoga completo, que tiene que ver con la meditación, nos vamos encontrando y resolviendo nuestras propias preguntas, ¿sí? Tú me preguntabas lo de los hábitos, que me fui un Sí. poco por las ramas. Soberanía, ¿sí? Okay. Cuando tú tienes conciencia corporal, vas llegando desde lo físico, que podrías llamar superfluo, mundano, etcétera, pero no, porque este cuerpo, como muchos le decimos, es un templo sagrado, y a través de tu conciencia corporal, es decir, saber cómo te mueves, sentir tus articulaciones, saber qué es bueno para ti, qué rutina de yoga te sirve más a ti, porque resulta que estás todo el día sentado en la oficina, entonces vas aprendiendo a sentir qué parte del cuerpo necesitas estirar, qué parte del cuerpo necesitas contraer, qué tipo de respiración te va a ayudar a llegar a ese momento de calma al finalizar el día o al iniciarlo. Esa conciencia corporal, esa soberanía va a hacer que tú ya no tomes decisiones en tus hábitos diarios para ensuciar tu cuerpo. Claro. Ensuciarlo en todos los sentidos. ¿Cómo comes? Contaminarlo, primero. Claro. ¿Cómo comes? Lo primero es el alimento, pero también cómo te alimentas de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que dices. Porque lo que dices es hacia afuera, pero lo que tú le estás alimentando a los demás, a tu entorno social, va a afectarte a ti, porque todos estamos unidos. Todos estamos unidos por esa alma, chispa divina, que es parte del espíritu. Entonces, por eso es que todos estamos unidos. Por eso yoga significa unión, ¿cierto? Entonces, no es que tú estés separado, no existe la separación, eso no es real. Lo que pasa es que olvidaste que tu cuerpo energético, emocional, mental y físico están aquí unidos. Y entonces, como ensuciaste esos canales, olvidaste que están unidos y estás limpiándolos para recuperar esa recordación de que estás unido contigo y con todos y con el universo y la naturaleza, ¿sí? Entonces, obviamente eso va a hacer que esa conciencia corporal ya te lleve solo, el cuerpo te lleva, o sea, yo te lo digo por experiencia, porque incluso yo no he sido, pues afortunadamente no he tenido una vida como de vicios o extremos, no sé por qué, me tocó otro tipo de experiencias de vida, pero sí me di cuenta que antes de practicar yoga, como que comía por ansiedad. Okay. Digamos, yo ya sabía que yo ya estaba llena y yo no soportaba ver el plato con comida. Yo me lo comía así supiera que ya era suficiente y que ya estaba llena. No llegué a tener como tal desórdenes alimenticios, pero incluso en ese momento no me daba cuenta que estaba haciendo eso, sino que fue con el yoga que el mismo cuerpo me dijo como, mira lo que estás haciendo, mira que no necesitas comer más y solo le estás comiendo por la ansiedad de no ver el plato vacío. Entonces, ¿qué creencia, qué paradigma, qué herida tienes ahí? Y el mismo cuerpo te lo dijo. Entonces, la misma práctica, yo empecé por el hatha, que es las asanas, las posturas físicas, y el movimiento corporal fue el que me llevó a las demás senderos del yoga. Entonces, esa misma conciencia corporal permea tus comportamientos y tus decisiones. Ya no vas a tomar decisiones por el que dirán, ya no vas a tomar decisiones por complacer a otros, porque eres soberano y dueño de tu energía desde tu conciencia corporal. Eso, pues mi experiencia, porque yo empecé por ese lugar, pero tú puedes llegar a esa soberanía desde cualquier otro sendero del yoga. Es importante entender todo esto para que la práctica también del yoga sea con objetivos y sea para algo, no simplemente una práctica por ejercicio o por estiramiento. Pero bueno, una pregunta que me causa, es una curiosidad que tengo, y es, me has hablado de la meditación, me has hablado del equilibrio, pero ¿qué tiene que ver el cuerpo? Porque yo podría meditar sin hacer yoga, podría entrar en esta introspección sin hacer ejercicios corporales, según yo,
¿por qué el cuerpo tiene que ser tan importante y por qué también no se puede pensar el yoga sin el cuerpo? Ok, bueno, si tú por ejemplo analizas el Surya Namaskar, que es el saludo al sol, el popular saludo al sol, eh, trabajas todo el cuerpo, pero gran enfoque en las caderas. Entonces, la postura de meditación energéticamente necesitas que tú estés tu espalda recta, pecho abierto, hombros relajados, cuello largo, porque los canales energéticos están desde la columna vertebral, parte baja, hasta el tope de la cabeza, ¿cierto? Entonces, el yoga prepara al cuerpo para que al momento en que tú te sientes a meditar, piernas cruzadas, sea en una silla o sea sentado en el suelo, tu cuerpo esté cómodo, esté fortalecido de alguna manera desde los músculos, pero también energéticamente cómodo para que nada te desconcentre de tu objetivo en ese momento, que sería la meditación. ¿Cierto? Y para que la energía pueda fluir adecuadamente. Exacto. Entonces, si tú te puedes sentar a meditar, pero el cuerpo es denso, ¿sí? El cuerpo es nuestro vehículo para transitar esta vida, pero es denso y es cada vez más denso, porque en esta época en la que vivimos, pues muchos hábitos cotidianos llevan a que tú no tengas conciencia corporal, no tengas un cuerpo en el que la postura erguida sea fácil para ti, porque ya sea por tus quehaceres diarios o porque no tienes una rutina de ejercicio. Entonces el yoga combina las dos cosas. Combina que tú trabajes tu cuerpo, tu postura, lo fortalezcas, lo equilibres, pero a nivel energético, a medida que tú respiras en cada una de las posturas, pues vas también a través de la respiración prana, llama, que significa entrenamiento de la energía vital. Prana es energía vital. No solo absorbemos prana por la respiración, sino el sol nos alimenta con luz solar, prana, los alimentos que tomamos de la tierra tienen prana, nos alimentan. Entonces no solo la respiración es prana, energía vital, tenemos acceso al prana de diferentes maneras, pero a través de ese pranayama, entrenamiento de la energía vital en cada una de las posturas, o sea, la respiración, pues va a hacer que cuando tú te sientes a meditar, por eso en las prácticas tradicionales del yoga, la meditación va hacia el final, un momento al inicio, pero casi siempre meditas después de hacer asanas, pues tu cuerpo esté en pro, esté enfocado energética y físicamente para que cuando estés sentado meditando no estés pensando, me duele la espalda, ay, este hombro, es que no sé qué. Porque ahí fallan muchos inicios de la meditación. Exacto, porque es integral. Entonces, por eso vas a ir permeando desde los dos lugares tus hábitos, porque ya meditando te vas a dar cuenta que, oye, necesitas hacer tal ejercicio porque es que aquí el hombro ya te está doliendo y lo estás abandonando. No solo es trabajo, no es solo buscar dinero, no es solo comer papitas y ver series. Entonces, la misma meditación, o sea, si tu objetivo es sensato y desde el corazón de lograr esos objetivos meditativos, pues la misma meditación te va a llevar a cambiar tus hábitos y el mismo yoga te va a ir mostrando cómo tu cuerpo sí puede estar en un estado de quietud, de calma, de equilibrio. Buenísimo. ¿Cómo llegaste tú a este camino del yoga, de lo que practicas hoy en día? Bueno, yo siempre, afortunadamente, como que he tenido ese acercamiento al movimiento corporal, a la conciencia. Mi mamá es bailarina, yo desde niña practiqué ballet algunos años, hice natación, digamos que estuve muy cerca de disciplinas corporales. Tenía mucha pues conciencia y curiosidad de cada vez conocer mi cuerpo. Luego ya en la universidad también me fui por el lado del entrenamiento físico, entrenamiento personal, pilates, pesas, entrenamiento funcional. Y en la pandemia, pues antes de la pandemia, no, perdón, borra esa palabra, no la quiero decir. Antes de la cuarentena, y en la cuarentena, antes de la cuarentena, mi mamá ya estaba practicando yoga y ella siempre me invitaba, era como, vamos a yoga, y yo no tengo tiempo, tengo que hacer trabajos, estoy en la universidad, bla, 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 y yo siempre tenía pues mi agenda para ir al gimnasio, a entrenar, digamos que sí, no había abandonado esa disciplina de mover el cuerpo, pero no le sacaba el tiempo a ir a yoga. Entonces, bueno, no, en ese momento se fueron como 2 años antes de la cuarentena. Y en la cuarentena empezó, pues obviamente todos nuestros agenda, todos nuestros horarios cambiaron y yo encontré una aplicación que un amigo me envió y empecé a practicar sola, porque pues ya ninguno íbamos a
Claro, los no era estudios de posible yoga no se presencial. podía. Entonces mi mamá me dijo como, ay, sí, practica, no sé qué. Y ahí fue como, o sea, yo la primera vez que entré al tapete y fue como, wow, o sea, esta era una, así como yo le he dicho a muchas personas, era como una cita pactada. Yo entré al tapete y dije, nunca más voy a dejar esto, o sea, puedo dejar el gimnasio, puedo dejar el baile, puedo dejar muchas cosas o irlas turnando, pero el yoga como que supe ahí que nunca iba a salir de mi vida. Y entonces, bueno, también tuve situaciones complejas con la ansiedad en la cuarentena y el yoga fue lo que me sostuvo ahí, siempre me mantuvo en equilibrio, unas veces con más trabajo que otras, pero el yoga siempre me mantuvo para poder encontrar ese balance durante la cuarentena y no estar ansiosa y quejándome. Y aprendí muchísimo en la práctica yo sola. No tuve, digamos que al inicio no tuve un maestro de yoga que me dijera estás haciendo bien, estás haciendo mal. Y luego como a mitad de cuarentena encontré un instructorado online, entré y ahí fue como que mi camino, como que siempre he tenido la fortuna de enseñar lo que he aprendido. Entonces, pues ya dije, con el instructorado puedo empezar a aplicarlo en mi cuerpo y a enseñárselo a las demás personas. Y ahí hice mi instructorado y luego, bueno, ya seguí estudiando y ahí fue como llegué al yoga. Ya que tocas el tema del aprendizaje, quisiera que nos enseñaras, ¿el yoga es solo uno o hay diferentes tipos de yoga? Respecto a las asanas, la práctica física, que es lo que más se conoce aquí en Occidente, hay diferentes tipos de yoga, que es como el vinyasa, ashtanga, hatha. Lo que yo enseño y practico es hatha. Y también, por ejemplo, el yoga restaurativo y muchas otras corrientes que ya considero yo, a veces no son yoga porque lo que te decía no integran la parte de la meditación en el yoga, ¿sí? Pero dejémoslo, digamos, en esos tipos de yoga, ashtanga, hatha, vinyasa. Por ejemplo, el vinyasa. El vinyasa es un yoga más activo. Por ejemplo, que tú ves esos encuentros de 108 saludos al sol. Entonces es muy activo, es muy fluido, rápido, rápido, inhalar, exhalar cada postura. El hatha, que es el que yo enseño respecto a las posturas físicas, es más despacio, más quedarse en cada postura, respirar varias veces en cada postura, posturas de energía, de fuerza. También integra al final siempre la parte de relajación, de acostarte, que es Shavasana, la postura acostado boca arriba. Y, por ejemplo, el yoga restaurativo ya va enfocado en situaciones de desequilibrio puntuales en el cuerpo. Entonces, que tuviste, por ejemplo, una cirugía de cadera. Entonces, en la rehabilitación de tu cadera se van a hacer diferentes posturas con props o con accesorios que van a hacer que, por ejemplo, tú pongas un cojincito debajo de la rodilla para que la cadera esté más cómoda, movimientos. Entonces son cosas puntuales también lo usan cosas puntuales para, digamos, rehabilitación o desequilibrios en el cuerpo. Y también lo usan bastante para personas de tercera edad porque es un yoga muy suave, muy cuidadoso con el cuerpo, muy de encontrar esos desequilibrios específicos. Y esos son más básicamente como los tipos de yoga. Ok. ¿Y a qué nos impulsa la práctica del yoga? ¿Cuáles son esos beneficios que tú ves reflejados en la gente que lo practica? Bueno, el cuerpo, como te decía antes, el cuerpo solo te va mostrando las cosas que tienes que cambiar. Sí me ha parecido muy cómico que mucha gente me ha dicho como, ay, cuando alguien practica yoga, de verdad, se le nota. Es como que, por ejemplo, tú ves a un amigo de, no sé, el colegio, la universidad, y te lo encuentras 5 años, 7 años después, y es otra persona, y tú es como, ¿y usted qué se hizo o qué? Ah, no, es que ahora practico yoga. Porque si tú lo practicas con una buena guía y con conciencia, pues vas a empezar a integrar todas esas desbalances que hay en tu cuerpo y vas a empezar a actuar en coherencia, ¿sí? De pronto a veces queremos hacer o decir algo y nuestra cabeza dice una cosa y nuestro corazón otra. Entonces el yoga, a través de todas las prácticas, de las asanas, del pranayama, de la meditación, del estudio de textos sagrados, va a hacer que tú vayas limpiando poco a poco esos canales y estés mucho más en armonía contigo y por consiguiente vas a estar en armonía con tu entorno.
Es decir, que la práctica del yoga nos beneficia en nuestra vida personal, espiritual, emocional. Claro que sí, porque somos seres integrales. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día hablan mucho de la manifestación, ¿cierto? Sí. A mí me encanta el tema, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, hay muchos métodos de manifestación que lo que tú estás haciendo es mentalizar, todo el tiempo mentalizar. Las afirmaciones positivas, sí, geniales, yo las practico todos los días, pero no van a hacer gran efecto en ti si tú no vas a la raíz de las creencias limitantes que te están haciendo decir como esa afirmación no va conmigo, o sea, estás como contradiciendo tus propias creencias. Entonces, como somos seres integrales, por ejemplo, el tema de la manifestación, no puedes tú pretender manifestar la vida de tus sueños si no vas a trabajar en cada uno de los aspectos de tu vida, en cómo te alimentas, en cómo piensas, en cómo te relacionas, en tus hábitos, en tu rutina, desde lo pequeño, de lo micro, hasta lo macro. Entonces, el yoga es una filosofía tan integral que poco a poco, incluso si no practicas todos los senderos del yoga, va a hacer que tú tengas pequeños cambios o grandes cambios en cada uno de los aspectos de tu vida y va a hacer que tú generes cambios integrales, como ser humano integral que eres en todos los aspectos de tu vida. Es decir, que yo debería practicar yoga a diario o qué tanto debería yo practicar si quisiera entrar en este mundo. Pues yo sí recomendaría que al menos fuera una práctica de 4 veces por semana. Eso va a depender de tu disponibilidad, de qué otras prácticas tienes, porque además el yoga, cuando tú ya lo integras un poco más en tu pensamiento y forma de ver la vida, no solo se practica en el tapete, ¿cierto? Aprendes a practicar el yoga en todo lo que haces, en cómo te mueves, en cómo respiras, en cómo hablas, en cómo cocinas, en cómo te relacionas. Entonces el yoga, como yo te dije al inicio, se vuelve tu filosofía de vida y ya no vas a necesitar estar tanto tiempo en el tapete o tantas horas meditando, porque recordemos que más que cantidad es calidad. ¿De qué sirve que tú te sientes 3 horas a meditar de tu día y tu esposa allá sola, sin tu apoyo, apoyando a tus hijos, etcétera? Y las 3 horas estás por allá divagando. El que te diga que todos los días logra meditar, quizás te está mintiendo o está muy iluminado. Pero meditar es un proceso de poco a poco. Van a haber días que tú te sientas y te conectas súper bien y encuentras ese espacio vacío. Lo demás son procesos meditativos o procesos de mentalización. Pero la meditación es estar en ese momento vacío de la mente, ¿sí? Que no es todo el tiempo, que puede durarte microsegundos o minutos, pero lo que sea que llegue en ese momento está bien para ti y te va a ayudar a ir avanzando en ese nivel de conciencia. Entonces, sí, yo personalmente, obviamente uno como profe de yoga, pues debe dar ejemplo e intento practicarlo todos los días, pero pues también hago otras disciplinas físicas y también trato de siempre de siempre integrar el yoga en mis demás prácticas físicas, como el baile o el gimnasio o salir a patinar, y es estar en el momento presente. Ok, buenísimo. Porque si estás en el momento presente haciendo lo que estás en estado de yoga, de unión. Si estás por allá divagando, es como en qué estás y no estás viviendo el presente, que es un regalo. Totalmente. La manera de integrar el yoga a la vida que cambia y afecta todos los movimientos que tenemos a nivel emocional, corporal y que hace parte de nuestro día a día. Y que no necesita ser una práctica cerrada o simplemente hacerla todos los días, sino en la manera en que fluimos, al igual que se practica el yoga, debemos fluir con esta misma práctica. Conectar con la práctica del yoga te va a hacer bien, eso es indiscutible, y tener una práctica que integre la parte corporal con la parte interna, la meditación, el cuerpo, y al final del día equilibrar todo eso para tener un beneficio emocional, corporal y también, si lo quieres ver, espiritual. Bueno, Gaby, ¿tú esto cómo lo enseñas como instructora de yoga? ¿Cómo haces tu día a día? ¿Qué ofreces? Bueno, cuéntanos un poco de ti.
Bueno, yo doy clases personalizadas, voy a la casa de las personas o a veces las personas hacen su grupo de familia, de amigos y buscan sus espacios cercanos a sus hogares y voy y hago la práctica de yoga. También hago eventos empresariales donde integramos el yoga para el beneficio de empresas, de que sus ayudantes, colaboradores crezcan personal y espiritualmente, y eso inevitablemente va a permear la productividad y el éxito de pequeñas y grandes empresas. De hecho, hay estudios súper contundentes sobre empresas grandísimas como Google, Coca-Cola, que tienen programas muy estructurados de bienestar para sus colaboradores, incluyendo actividades físicas como el yoga, y que se ven los índices de productividad como aumentan porque les ponen atención a que su colaborador esté bien en todas las áreas de su vida. Ok, entonces es el personal, el empresarial y qué más espacios. Y grupal. Y grupales. Sí, bueno, digamos que en la práctica de yoga lo que yo enseño es Hatha Raja Yoga, y aquí quiero explicar un poco los senderos del yoga. Como decíamos, el yoga no solo es las asanas, el cuerpo, las posturas en el tapete, es una parte de las ramitas del yoga, que esa parte la llamaremos Raja, ¿cierto? Okay. Entonces en el Raja Yoga es básicamente el entrenamiento de tu cuerpo, de tus posturas, de tu flexibilidad, de tu estiramiento, tu conciencia corporal. Vamos un poco a lo denso, a lo 3D, lo físico, la respiración, y eso obviamente va a entrenar también cómo le das atención a lo que decides en tu mente, la conciencia mental y también la meditación, ¿cierto? Entonces ese es el Raja. Tú puedes decidir o no hacer ese sendero del yoga, es el por el que yo llegué y encontré el yoga. En Occidente yo recomiendo mucho que las personas hagan este tipo de yoga, Hatha Yoga, porque nosotros no estamos, digamos que no crecimos con una conciencia de meditar, de conectar con el cuerpo, y vivimos en una vida como muy rápida, muy acelerada, muy hacia lo externo y nada de estar con nosotros, con nuestro cuerpo. Entonces, tener esa conciencia corporal, como les dije en otro momento, pues va a hacer que tú llegues a estados de equilibrio más fácilmente que si no practicaras las posturas de yoga. Pero no todos los yogis practican posturas, ¿sí? Okay. Incluso desde hace muchos siglos que se inició el yoga, los yogis no practicaban posturas porque ellos naturalmente desde niños ya se sentaban cómodos, ¿sí? Por ejemplo, a los occidentales nos da muy duro sentarnos en el suelo y cruzar las piernas, nos molestan las caderas, la espalda, porque nuestro cuerpo no está enseñado a hacerlo desde niños. En cambio, ellos ya desde niños se sentaban a meditar, se reunían a cantar, entonces no había la necesidad de practicar posturas de yoga. Ya eso llegó después, y fue porque un rey, ahorita no recuerdo de dónde, le pidió a un yogi que le hiciera una rutina física para que él pudiera sentarse a meditar tranquilo y que su cuerpo no molestara. Okay. ¿Sí? Y ahí nació el Surya Namaskar, que es el saludo al sol. Entonces es uno de los senderos. Otro de los senderos entonces es el Jnana Yoga, que es el yoga del estudio de las escrituras sagradas. Como les decía, en los sutras prácticamente es como un manual de los pasos para iluminarte. Okay. ¿Sí? Y entonces ahí explica los pasos para hacer un adecuado pranayama, los pasos para hacer una adecuada postura, una asana, postura física, los pasos para meditar, diferentes procesos, técnicas de meditación, qué es la meditación, cómo alcanzar el samadhi, que es ese punto en el que te conectas en el vacío, que te conectas con la divinidad, y son diferentes pasos que tú puedes hacer estudiando los diferentes textos sagrados como los sutras u otros textos. Entonces es como el yoga del conocimiento, ¿cierto? También puedes omitirlo, pero incluso en los sutras nos lleva al otro sendero del yoga, porque tú puedes hacer todos esos pasos que él dice todos los días, practicar con devoción, con desapego, hacer actos de amor para las demás personas, sentarte a meditar, sentarte a respirar, limpiar tus alimentos, purificarte, un montón de pasos, pero al final dice, si no quieres, no puedes o no lograste hacer esos pasos, puedes cantar. Okay. Entonces, bueno, otra de mis profesiones es, yo soy cantante, y obviamente esto nos lleva al otro sendero del yoga, que es el Bhakti Yoga, y se le dice que el Bhakti Yoga, se dice que el Bhakti Yoga es el camino directo al corazón, es el yoga de la devoción.
Entonces en el Bhakti es donde cantamos, donde nos sentamos a cantar mantras, el famoso Om, sonido sagrado de la creación. Se dice que el Om es el sonido primordial que permanece desde el inicio hasta el fin de los tiempos, que si mañana esto se acaba, lo que seguirá sonando es el Om, ¿sí? Que cuando nace alguien es el Om, que cuando muere alguien es el Om. Entonces, fíjate que incluso las escrituras sagradas te conectan con tu voz, con tu poder de comunicación. Porque además, cuando tú cantas, incluso si no estás cantando un mantra o una palabra sagrada, siempre estás como en el presente. Tú cuando cantas así una música de plancha, estás ahí sintiendo como si ese desamor fuera tuyo y no estás pensando, ay no pagué el recibo y ahora voy a llegar tarde. La música es súper poderosa, conecta demasiado. Entonces tú estás ahí presente. Claro, eso te lleva a un proceso meditativo para entrenar tu mente hacia la mente vacía, ¿cierto? Entonces, el Bhakti es mi favorito, es el camino directo al corazón en todas mis prácticas de yoga. Yo siempre pongo un poco de Bhakti, siempre cantamos al inicio y al final de las prácticas y pues obviamente cantar cosas sagradas en sánscrito, que es el idioma sagrado de donde viene el yoga, pues te va a conectar mucho más, te va a ayudar a purificar, a mover energía, a conectarte contigo mismo y a conectarte con el corazón. Entonces ese canto viene desde el centro del corazón para expandir tu conciencia, para expandir tu energía y purificarte. Y el cuarto sendero del yoga es el Karma Yoga. Karma significa acción. Karma no es eso para tenerle miedo, no es decir, ay, si yo hice algo malo. No es eso que mi castigo. Exacto, no. Karma significa acción. Y en esta encarnación 3D, la acción tiene una reacción. Sí. Entonces el Karma Yoga es el servicio, ¿sí? Como decir el servicio social. Hacer actos desinteresados, desapegarte de los resultados y hacer actos de amor para los demás, para tu familia, tu comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves a personas yendo a dar clases de yoga a comunidades vulnerables que quizás no tendrían acceso a esta información, a estas prácticas, eso es el Karma Yoga. Claro. Entonces, son los diferentes senderos. No todos los yogis practican todos los senderos, claro. Siempre hay unos favoritos. Eso te iba a preguntar, o puedes practicar todos. ¿Y en la práctica se pueden practicar todos una persona en su día a día? Durante un día a día sí, porque por lo menos, no sé, a veces mi hábito matutino es levantarme, tomar agua tibia, tomarme un limoncito con agua también y sentarme a meditar y hacer una práctica de Bhakti, cantar un ratico unos mantras. Pero si, por ejemplo, tengo un día chocolate sol y definitivamente no voy a alcanzar o necesito dormir más, pues digamos que mientras hago el desayuno pongo unos mantras y canto un ratico. Mientras me baño, respiro un poquito. Entonces sí, obviamente no es lo ideal de hacerlo mientras haces otras cosas, pero puedes ir integrando pequeños micro hábitos en tu cotidianidad para que de a poco eso se vuelva parte de ti, parte de tu vida, de tu actuar, de tu percepción. Y si no, sacar unos minutos. No tiene que ser 3 horas, no te tienes que sentar a meditar 3 horas. La práctica de yoga, en general la hatha, yo generalmente la doy en 1 hora, hora y media. Y ahí practicamos todos los senderos del yoga, porque siempre en medio de la meditación hacia el final, cuando ya está no meditación sino relajación, yo les doy una pequeña palabra de los textos sagrados para que las personas se vayan con eso, reflexionen al respecto, lo integren o no, lo tomen o lo dejen, como que algo les mueva desde la mentalidad, desde lo racional, para que lo vayan integrando en su vida cotidiana. Y lo único que, digamos, uno lo practicaría en una práctica conmigo de Hatha Yoga sería el tema de karma, ¿sí? Porque pues el karma es con los otros, acciones con los demás, con tu prójimo. Pero obviamente se explica y poco a poco el yoga te va a ir mostrando cómo no puedes salir de tu práctica de yoga todo elevado, todo centrado y no darle paso a tu compañero en el carro, ¿cierto? Claro, no sería coherente. Pero entonces te va a llevar al karma, aunque en ese lapso de tiempo lineal no lo practiques. Entonces practicarías las demás. Bhakti, Hatha, Raja en una práctica de yoga. Y ahí, importante para los que nos están viendo, entonces, ¿cómo puedo comenzar en la práctica del yoga? Si me llama la atención, ¿cómo podría comenzar en la casa o desde qué lugar o viendo qué? Bueno, pues por supuesto conmigo pueden empezar cuando quieran. También doy clases online a cualquier parte del mundo.
Simplemente es comunicarse conmigo, ver disponibilidad y listo. Pero si deciden hacerlo, pues en Bogotá hay muchos estudios de yoga. Yo, como les dije, inicié con una aplicación, así que también en YouTube hay muchas prácticas muy buenas de diferentes maestros que ustedes pueden seguir en casa. Lo que sí doy como recomendación es que escuchen su cuerpo, ¿sí? Okay. No por estirar más o por hacer la postura más tiempo van a haber más resultados, sino que los resultados de tu práctica física vienen desde la conciencia. ¿De qué sirve que tú pongas la pierna encima en la cabeza si estás pensando en otra cosa? Si no estás respirando conscientemente, claro. Si no estás en el momento presente, que es lo que más nos invita a la práctica de yoga. Entonces, para evitar que tú vayas a lesionarte, lastimarte haciendo una práctica de yoga por internet, que no tienes una guía, que alguien te esté observando y diciendo, mueve un poquito el pie, respira aquí para evitar lesiones, pues siempre estar escuchando tu cuerpo. El yoga no tiene que doler. O sea, buenísimo. El yoga no duele. Si a ti algo te está doliendo, es porque estás forzando tu cuerpo a más de lo que en ese momento necesitas. Entonces, siempre respirar va a hacer que tu cuerpo se extienda, se estire más fácilmente, con amorcito, con paciencia. Entonces, claro. Adapta todas las posturas a ti. Y también mi recomendación, obviamente como entrenadora personal, es que hagan otras prácticas físicas aparte del yoga para que tu cuerpo también esté fortalecido. Porque el yoga con el tiempo ya deja de ser una práctica física, ya las posturas se te vuelven un poquito más fáciles y empieza a ser como una práctica energética, como que el cuerpo te lleva a respirar, pero ya no estás haciendo tanto esfuerzo físico. Entonces, es un ejercicio físico, sí, pero no es el objetivo, y ya con el tiempo tu cuerpo te va a pedir otras actividades físicas para que la parte física densa del cuerpo esté fortalecida y puedas seguir practicando sin ir a lastimarte o lesionarte. Súper bien. Y las personas que conectan con lo que estás diciendo y que quieren de pronto tener una clase contigo, ¿dónde te encuentran? Me encuentran en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, como Universo Gaby Cruz. Universo Gaby Cruz, Gaby con Y, Gaby con Cruz Y con Z. y Cruz con Z. Universo Gaby Cruz. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, yo hablo de todo un poquito, por eso mis redes se llaman Universo, porque soy una persona que como que soy multipropósitos, me gusta ahondar en muchos temas, pero básicamente van a encontrar cosas de bienestar, de música y de yoga. Bueno, y ya para ir terminando, ¿qué mensaje le dejas a las personas que nos están viendo, que conectan con esta conversación, que les inquieta y quieren empezar en el yoga, pero también que conectaron con esa emoción de quiero un cambio en mi vida y tal vez este sea el camino? Bueno, yo los invito a que se den ese tiempo, se den ese permiso de estar con ellos mismos, porque así como tú sacas el tiempo de calidad con tu familia, con tus propósitos laborales, con tus propósitos económicos, es importante que primero estés bien tú, estés en equilibrio, estés en amor propio. Y amor propio no es solo darte palmaditas y decir, ay, yo soy lo máximo, sino amor propio es dedicarte tiempo de calidad todos los días. Esos micro hábitos que te lleven a estar en calma, en equilibrio. Cuando tú haces cosas por ti, lo haces por todos los demás, porque los demás van a llegar a esos hábitos conscientes y constantes, ya sea viendo tu ejemplo o porque ven el cambio en ti, van a preguntarte, ¿usted qué está haciendo? No, es que yo me levanto y me pongo a cantar mantras. Voy a intentar, ¿me entiendes? Sí, entonces, claro, eso que haces por ti, lo haces por tu amor propio, por crecer, por evolucionar en conciencia, pero también lo haces por toda la sociedad y vas a empezar a ver cambios en tu entorno. Entonces, si quieres un cambio en tu vida, necesitas también dedicarte tiempo de calidad a ti, y qué mejor que hacerlo pues con prácticas de yoga. Muy buen ejercicio, muy buena práctica para encontrar ese equilibrio. Muchísimas gracias, Gaby, por estar con nosotros y brindarnos tanta información tan importante. No, Michael, es un honor, de verdad, gracias por este espacio. Qué rico que facilites estos espacios de conciencia y de compartir, y ojalá, nos veamos pronto. Nos seguiremos viendo también con ustedes, así que conecten con estos profesionales que van llegando capítulo a capítulo Tranquilamente. Revisen todos los capítulos en el canal de YouTube y vuelvan a escuchar esta información tan importante que nos hace bien. Y sigan las redes sociales tanto del canal como del podcast, como de las personas que están aquí invitadas, para que puedan ir cultivando ese crecimiento personal.
Nos encanta estar con ustedes y conectar con todas las personas que ven este podcast, así que nos vemos en otro capítulo. Que tengan excelente semana.